Magia, el arte o ciencia oculta que busca producir efectos extraordinarios, contrarios a las leyes naturales. Luz, forma de energía radiante electromagnética, emitida por fuentes naturales o artificiales, capaz de ser percibida por el ojo humano. Oscuridad, ausencia de luz visible, una condición de luminosidad baja o nula, que dificulta o impide la percepción visual. Alma, entidad inmaterial e inmortal que, según diversas tradiciones, habita y da vida al cuerpo físico. Voluntad, capacidad para decidir, ordenar la propia conducta y actuar intencionalmente. Determinación, firmeza, perseverancia y voluntad inquebrantable para alcanzar una meta, superando obstáculos y contratiempos. Undertale y Deltarune no necesitan presentación, sobre todo en este canal. Llevo 10 años tratando de descubrir cada secreto, explorar cada rincón y entender por qué estos juegos son tan importantes en mi vida. Hay algo que me ha estado carcomiendo la mente desde el 31 de octubre de 2018, que se reafirmó el 17 de septiembre de 2021 y que volvió a activarse el 5 de junio de 2025. ¿Cómo es que funciona el mundo de Deltarune en comparación al mundo que conocemos hace casi 11 años? Creo que tal vez hemos estado mezclando conceptos en lugar de darnos cuenta de que el poder que rige ambos mundos es diferente. Esto es Introspección Friki. Bienvenidos a Vuelta Temporal. La determinación en Undertale es una fuerza vital. Se describe como la voluntad de vivir. Permite a las almas persistir tras la muerte y manipular el tiempo. El juego dice que solo los humanos la poseen de forma natural. Y sí, es verdad, pero no del todo. Undyne de Undying, por ejemplo, en la ruta genocida, manifiesta tanta determinación que su cuerpo empieza a derretirse. ¿Les suena? Sí, es exactamente lo que les pasó a las amalgamas en los experimentos de Alphys. Demasiada determinación para un cuerpo que no fue diseñado para ella. Y aquí hay algo que veo que casi nadie dice o que casi nadie puntúa. Y es que si los monstruos no tuvieran determinación, no sentirían los ecos de un reset entonces. Sans, Papyrus, Toriel incluso, recuerdan cosas, tienen ciertos déjà vus cada vez que tú haces un reset. No me refiero a que ellos tengan determinación propia, claro. Es que la determinación de Frisk, nuestra determinación, deja cicatrices en el mundo. En Undertale, la determinación se puede robar, se puede inyectar, se puede heredar y se puede resistir. Cuando sobra, derrite cuerpos. Cuando falta, el mundo se congela. Ahora quiero preguntar algo. ¿Qué tal si hubiera una fuerza, tal vez menor a la determinación, que no se pudiera destruir, que no se pudiera robar, que no se pudiera heredar, que no se pudiera resistir? Porque Deltarune no funciona de este modo. En Undertale, tú eras dueño de tu propia determinación. Podías guardar, podías cargar, podías perdonar, podías dañar, podías destruir, podías resetear. El mundo se doblegaba ante tu paciencia o ante tu furia. En Deltarune, desde el primer mensaje, te deja claro que tú no tienes poder sobre este mundo. Eres un simple espectador. El creador de personajes al inicio del juego es mentira. Chris ya existe. Y sin embargo, hay algo que se mueve. Al final del capítulo 1, Chris arranca el alma roja, la lanza a una jaula, camina unos pasos solo, saca un cuchillo y la pantalla se apaga. No es un reset, no es una carga, es un acto de voluntad. Porque la voluntad no sirve para cambiar el mundo entero. Sirve para hacer una sola cosa que el mundo quiere que no hagamos. Chris no puede evitar que lo controlemos a lo largo del capítulo, pero puede, con un esfuerzo que sabemos que le duele, recuperar su cuerpo, aunque sea por algunos frames. Y es que eso es la voluntad. No es la fuerza para reiniciarlo todo. Es la fuerza para interrumpirlo, aunque sea por un instante. Y esa es la tesis de esta pequeña introspección. Undertale es un mundo gobernado por la determinación. Deltarune es un mundo gobernado por la voluntad. Una te da poder sobre la muerte y el tiempo. La otra te da poder sobre tu propio límite. Venimos a explorar eso. ¿Cómo funciona la voluntad en Deltarune? ¿Dónde aparece? ¿Por qué Chris es el personaje con más voluntad en todo el universo de Toy Fox, aunque jamás logre ganarnos a nosotros del todo? ¿Se han preguntado alguna vez por qué en Deltarune los save points son blancos y no amarillos como en Undertale? En Undertale, cuando empezamos a jugar, no hay un archivo previo. El mundo empieza con nosotros. En Deltarune, en cambio, ya hay un archivo de guardado. Se llama Chris,
pero en el momento en que tomamos control, el nombre cambia al nuestro. ¿Significa esto que la determinación también rige en este mundo? No. Bueno, no exactamente. La determinación existe en Deltarune. Nadie está diciendo lo contrario. Pero esto no es el eje central. Y tengo una prueba que puede parecer muy sencilla y es un detalle menor, pero yo considero que es muy importante. Y es que los monstruos en Deltarune sangran. En Undertale, los monstruos no sangran, se convierten en polvo. Su fisiología es mágica, no biológica. Por eso no podían contener determinación sin derretirse. En Deltarune, en cambio, ellos sí sangran, tienen cuerpos de carne. Eso significa que pueden albergar algo que en el subsuelo era imposible. Pero entonces, si en Deltarune los monstruos pudieran albergar determinación como los humanos, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué Chris tiene que arrancarse el alma roja para recuperar un poco de control sobre su cuerpo? Fácil. La determinación no es la moneda de cambio de este mundo, es otra, y se llama voluntad. ¿Y cómo se manifiesta esta dicha voluntad? No en los saves, no en los resets, sino en la única cosa que pueden hacer cuando el mundo está empeñado en seguir un guión. Pensemos en Yevil un momento. Yevil no está loco, al menos no en el sentido convencional, claro. Yevil vio algo que no debió ver, el otro lado de este mundo, y lo que vio lo convenció de una sola cosa. Todo es un juego. ¿Y qué hace alguien cuando descubre que vive en un juego? ¿Busca determinación para cambiarlo? No. Yevil usa su voluntad para romper las reglas desde dentro. Sus ataques son caóticos, desafían la cuadrícula de combate, no sigue turnos estrictos. Él elige cuándo atacar y cómo moverse. Yevil no puede borrar tu partida, Yevil no puede reiniciar el juego. Lo único que puede hacer Yevil es dejar de seguir las reglas, y eso es voluntad. Luego tenemos a Spamtomnium, el tipo que quería ser grande, el Big Shot. ¿Qué pasa cuando logra ser un Big Shot? Se queda solo. Descubre que también está atrapado, también tiene hilos que lo mueven, que su libertad es una mentira más. Por eso desea tener el alma de Chris, o la nuestra en este caso. No por la determinación, sino por tener una oportunidad, un pequeño espacio fuera del guión. Y al final, cuando lo vencemos, ¿qué hace? Se desmorona, literalmente, porque su voluntad se quiebra. No es que le falte determinación para vivir, es que simplemente ya no quedan fuerzas para hacerlo. En Undertale, los jefes de la ruta genocida como Undyne o Sans no se rinden, persisten, siguen peleando. Luchan hasta que logramos eliminarlos y borrarlos de la existencia. En Deltarune, los jefes se rompen, los jefes se rinden, los jefes desisten, porque la voluntad tiene un límite, y cuando lo alcanzas ya no puedes seguir. Pero creo que hay un personaje que logra ejemplificar de mejor manera la voluntad en este contexto. Noel Holiday. Noel no puede resetear, Noel no puede guardar partida, Noel no puede iniciar de cero. Noel lo que puede hacer es negarse, obedecer y romperse. En la ruta normal del capítulo 2, Noel aprende a ser valiente. No porque tenga un poder especial o, no sé, ya saben, el ángel de la profecía, sino porque Susie, y sobre todo nosotros, la empujamos a dar pequeños pasos fuera de su zona de confort. Su voluntad logra crecer lentamente con el tiempo, y al final, el juego nos deja en claro que Noel está eligiendo, está aprendiendo a ser independiente y está aprendiendo a ser autónoma. Ahora, hablemos de la otra ruta, porque aquí es donde la voluntad llega a ser aterradora. En la ruta Snowgrave, nosotros, el jugador, decidimos no acompañar a Noel, decidimos usarla. Le obligamos a usar un hechizo que idealmente no debería de existir, la obligamos a congelar enemigos y la obligamos a dejar en coma a Berdly. Y ella obedece, no porque quiera, sino porque tú tienes más voluntad que ella. Y al final del capítulo, cuando todo ha terminado, Noel no se derrite como las amalgamas, no se borra de la existencia. Simplemente sigue ahí, persiste, pero ya no es la misma. Y eso no es determinación rota, es voluntad quebrada. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que Noel sí tiene voluntad propia. Lo vimos desde el inicio del juego. Se ofreció a acompañar a Susie por la tiza. Se escondió durante todo el capítulo 2 de Queen. Enfrentó sus inseguridades dentro del Cyberworld. Su voluntad existe, pero la nuestra fue más fuerte. Esa es la diferencia crucial que yo entiendo entre ambos mundos. En Undertale, la determinación te da poder casi ilimitado. En Deltarune, la voluntad te da poder sobre los demás. No creo que esto sea mejor. Pero volvamos a Chris, porque Chris es el ejemplo más perfecto de voluntad en todo el universo de Toby Fox. También el más triste, si me puedo permitir decirlo. Chris sabe que lo controlamos.
sabe que hay algo dentro de su alma que no es él, y ese algo somos nosotros. Durante todo el juego, Chris obedece. Va a la escuela, interactúa con NPCs, habla con sus amigos, cierra las fuentes oscuras y sigue el mismo orden de siempre, todo según el plan que nosotros decidimos. Pero al final del capítulo 1 y otra vez en el capítulo 2, Chris hace algo que ningún humano ni monstruo logró jamás en Undertale: interrumpir al jugador. No nos echa, no nos borra, no puede. Solo puede, con una fuerza que le arranca el pecho, sacar esta alma roja, arrastrarse unos pasos y hacer lo que le venga en gana. ¿Por qué no hace más? ¿Por qué no escapa? ¿Por qué no rompe la cuarta pared? ¿Por qué no nos elimina del archivo? Fácil, la voluntad no sirve para ganar, la voluntad solamente sirve para no rendirse. Chris no busca matarnos, Chris solamente quiere un momento para sí mismo, y esa es una diferencia brutal. En un mundo de determinación, donde se te permite borrar, atacar, iniciar de cero, tantas veces como quieras para encontrar un final perfecto, un mundo de voluntad te dice: no importa qué hagas, el final es el mismo. Lo que tú hagas para llegar a ese final, eso sí es lo importante. ¿Recuerdas el final del capítulo 1 que te mostré hace poco? Después de cerrar la fuente, todos se van. Chris queda solo en su cuarto, se arranca el alma, mira a la cámara y abre los ojos. Vemos algo que no habíamos visto nunca. Sus ojos tienen un destello rojo. Rojo como la determinación, rojo como la rabia, como la negativa, como la voluntad de seguir siendo uno mismo aunque otro tenga el mando. Los puntos a guardado blancos en Deltarune no son un downgrade, son una declaración, son un statement. El amarillo también es considerado el color de la determinación. Es brillante, es cálido, es la luz de la vida. El blanco es considerado el color de la voluntad. Es neutral, es la luz de la elección, es frío. No representa elegir el futuro, representa como querer vivir el presente. Y aquí voy a lanzar una hipótesis que tal vez suene descabellada, pero que llevo maquilando desde hace algún tiempo ya. El alma es roja no porque sea enteramente de determinación. El alma roja es voluntad en su estado más puro. Es voluntad inquebrantable. Por eso Chris puede separarse de ella. La voluntad de Chris y nuestra voluntad no son las mismas. Chocan entre sí. Y mientras nosotros tengamos el mando, Chris solo puede pelear por migajas de libertad. Como yo. Y quizá por eso es que al principio de este video mencioné como la determinación como la voluntad de vivir. Esto no fue un error de guión, esto fue 100% intencional para llegar a este punto. En Undertale, esa voluntad se volvió el motor del juego, el motor del mundo. Los monstruos la robaron, la inyectaron, la sufrieron y sobre todo la maldijeron. Y al final nosotros solo podíamos usar nuestra determinación para decidir si arreglábamos nuestros errores o dejábamos hundirse el mundo en oscuridad. En Deltarune, la voluntad no se limita solamente a sobrevivir. La voluntad se extiende a decidir, a negarse, a obedecer, a romperse. Ya no es solo una fuerza vital, se convirtió en una fuerza ética. Por eso es que cuesta y por eso es que duele más. La determinación siempre preguntó: ¿quieres seguir viviendo? La voluntad pregunta: ¿quieres seguir siendo tú, aunque no haya nada? Esta segunda pregunta para mí es mucho más difícil de contestar. Por eso es que la siento más humana. Porque al final Undertale y Deltarune no hablan de dos poderes distintos. Hablan de dos facetas de un mismo poder. La voluntad es el árbol. La determinación es la rama más fuerte. Es la rama que apunta hacia la supervivencia, hacia la persistencia y hacia el no me voy a rendir aunque muera 100 veces. Pero la voluntad tiene otras ramas. Tiene una rama rebelde, como lo es Yevil. Tiene una rama ambiciosa, como lo es Spantom. Tiene una pequeña rama de sumisión, como lo es Noer en la Snowgrave. Tiene el anhelo de la libertad, como lo es Chris. Todas son voluntad, todo es elección, incluso cuando no nos queda margen para elegir ya. La determinación te permite reiniciar el mundo. La voluntad te permite mirar al mundo y decidir qué hacer, incluso si sabes que eso no va a cambiarlo. Y quizá por eso Deltarune tiene un mensaje más profundo dentro de nosotros, porque nosotros vivimos en un mundo sin reset, un mundo donde no podemos borrar nuestros errores. Un mundo donde la única fuerza que tenemos es levantarnos día con día y aferrarnos a tomar las mejores decisiones posibles. Chris no nos puede ganar, eso es obvio. Pero puede arrancarse el alma por un segundo, y mientras él puede hacer eso, Chris sigue siendo Chris. Mientras tanto, mi nombre es Volta, me pueden llamar Alec, y esto fue un pequeño espacio de Trospección Friki. Les dejo recomendaciones en la pestaña de aquí arriba en lo que vuelvo a conseguir una burbuja que me permita volver a escribir un guión. Mientras tanto, sayonara.